Estamos hoy en la República, en la oficina de Impulsa con Catalina Ortiz. ¿Cómo le ha ido a Impulsa este año, Catalina? ¿Cómo van los proyectos de ustedes? Pues la verdad es que es muy satisfactorio que realmente Impulsa no tiene sino 2 años. Si bien se creó en el plan de desarrollo solo 2 años pues, de operación, y hoy en día podemos saber que antes de Impulsa no había capital semilla de los privados que estuvieran dispuestos, el capital privado, a invertir en ellos. Hoy en día los hay. Hoy en día hay un mapa de unas empresas absolutamente maravillosas, de un altísimo potencial. Colombia se ha puesto en ese mapa de emprendimiento e innovación a nivel global. Uno ve ya en las revistas que los sitios para innovar y para emprender, Colombia empieza a aparecer. Tenemos una cosa que no había antes de Impulsa. Yo no estoy diciendo que todo esto sea responsabilidad de Impulsa, pero sí vemos que hemos ayudado, hemos sido un actor que ha dinamizado ese sistema, y hoy en día, por ejemplo, hay aceleradoras, cosa que no había antes de que Impulsa existiera. Hoy había una o dos solamente operando en Colombia. Hay inversionistas colombianos y también extranjeros que miran hacia nuestro país con búsqueda de proyectos de pronto pequeños y también proyectos muy grandes, pero que necesitan financiamiento, pero sobre todo he visto que también se necesita transferencia de tecnología, know-how, mejores prácticas, todas esas cosas que a veces hacen la diferencia. ¿Ustedes en qué parte se sitúan en esas negociaciones y en esas búsquedas de oportunidades? Esa es una muy buena pregunta. Colciencias está trabajando en que haya más investigación de calidad en Colombia. Afortunadamente en Colombia hay investigación de calidad. ¿En qué se enfoca Impulsa? En que logremos llevarla al mercado para que genere valor. Entonces tenemos a la fecha, yo creo que llegando a 40 tecnologías, que lo que hemos hecho, ya están validadas, es ver cómo las logramos llevar al mercado. Para eso cuando uno habla con un investigador científico, a veces es como si hablara marciano cuando uno lo pone a hablar con el empresario. Entonces hemos hecho un montón de fortalecimiento de esas capacidades, una pequeña oficina de un centro de desarrollo tecnológico en biotech en Colombia, por primera vez sentado con algunas de las grandes compañías farmacéuticas del mundo, vendiendo y presentando su tecnología, cosa que ellos antes, como ella misma dice, yo no hubiera tenido ni cómo hacer esa llamada. Entonces hoy en día nosotros trabajamos en el tema de transferencia de tecnología desde la demanda. Hemos hecho un gran trabajo capacitando, llevando a que la gente que está haciendo investigación en Colombia la oriente hacia el mercado y la oriente hacia que realmente, tanto en Colombia como en el mundo, aumentemos la productividad. Hay una percepción en los colombianos de que somos buenos para ciertas cosas más que otras, y los emprendedores y los empresarios pequeños y grandes también así lo certifican. Hay muchas calidades del empresario colombiano que son bien vistas afuera. ¿Cuáles son las principales que ustedes oyen de esos inversionistas que están interesados en nuestro país? La resiliencia, por ejemplo. Nosotros la historia nos acostumbró a trabajar bajo incertidumbre. Usted ponga a una persona que está acostumbrada a que todo es igual, aquí todo cambia constantemente. Entonces el emprendedor, el empresario innovador colombiano sabe trabajar bajo condiciones de incertidumbre. Somos grandes gerentes, creo que eso lo demuestra, que la cantidad de gerentes a nivel de la región colombianos es superior a la de otros países. Y vamos empezando como a creernos el cuento de que somos capaces nosotros de emprender. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes cambios que hemos notado, y es que usted decía, ¿Colombia en innovación? ¿En serio? Pues sí, en serio. En serio fuimos a Boston y nos ganamos el premio a la mejor empresa con una tecnología sofisticadísima de injertos de piel. En serio tenemos tecnologías de las que están interesadas las grandes empresas de farma para volverlas parte de su portafolio. En serio. Porque algo de lo que nos pasaba era que uno oía a los empresarios y decían, en Colombia eso innovación no hay. Y eso es una gran mentira. En Colombia hay innovación, que nos falta, claro que sí, pero hay que enfocarse en lo que tenemos y cómo eso lo podemos convertir en mayor valor para los colombianos. Y esa es la siguiente pregunta: ¿qué le hace falta al innovador? Puede ser científico, puede ser empresario, puede ser inclusive un agricultor. ¿Qué le hace falta para estar al nivel de esos grandes empresarios mundiales que tienen de alguna manera claro los mercados y claro el tema de mercadeo y de finanzas? Porque hay mucho talento, pero a veces uno siente que les hace todavía falta algunas cosas. Yo creo que al emprendedor y al empresario cada vez les hace falta menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso es que hablan de esa palabra que a veces uno dice, ¿y eso qué significa? ¿Qué es el ecosistema? Porque resulta que el emprendedor solo no puede hacer nada. Si no hay mecanismos de financiación, si no hay formas como yo para transferir mi tecnología al mercado, si no hay universidades y entes acompañantes, entonces no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace falta como nación? Es seguir fortaleciendo el ecosistema como tal. Porque una de las cosas que hace esto tan difícil, pero también tan emocionante, es que no puede el emprendedor solo, no puede la empresa sola, tienen que ser las empresas pequeñas, las grandes, las medianas, las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, y una parte fundamental que es la financiación. ¿Qué requerimos? Lo primero, cambio de chip. Sí puedo.
sí puedo y somos capaces y tenemos con qué competir. Lo segundo, que haya plata, en efecto, pues eso sí, pambelé. Se necesita recursos para poder. Lo tercero, más conexión de la oferta con la demanda. Entonces aquí uno a veces encuentra que grandes emprendedores han tenido que vender por fuera porque acá no les creen. Y lo tercero es que eso no es homogéneo en todo el país. Que cuando vamos a trabajar en la innovación, en el emprendimiento, en Barranquilla, eso es diferentísimo a como se hace en Bogotá. Y es diferentísimo a como se hace en Medellín. Y es aún más diferente de lo como se hace en Yopal. Por supuesto. Grandes países han logrado transformaciones a través de la tecnología y de la innovación, como India, los otros países asiáticos que producen hoy en día una gran cantidad de aparatos y de tecnología en hardware, como la China, como Corea, el mismo Japón. ¿Cómo esos países lograron tener ese gran avance tecnológico y de eso que podemos aprender nosotros? Porque entiendo que nosotros tenemos mucho más recursos, proporcionalmente hablando al tamaño de nuestra población y nuestra geografía, pero no los hemos sabido explotar todos. Muchos de esos países de los que estás mencionando no tienen democracias, o tienen unas democracias, digamos, con unas limitaciones muy diferentes a los nuestros. Entonces nosotros tenemos que encontrar cómo lograr que esto funcione en un sitio donde cada 4 años elegimos presidente, en donde tenemos órganos de control, en donde tenemos un montón de restricciones que esos países asiáticos no tienen. A veces a la gente se le olvida eso, que ese contexto es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que encontrar nuestro camino y optimizar alrededor de esas restricciones que tenemos. Esto es una democracia, queremos que así sea, aquí se vigilan los recursos públicos. Creo que, digamos, hay unas lecciones importantísimas de Asia, que se pueden lograr transformaciones, que la visión compartida de país es súper importante, que la ciencia y la tecnología es una apuesta que vale la pena porque realmente genera mayor bienestar para todo el mundo. Pero también hay que acordarse que aquí hay unas limitaciones para poder hacer eso a lo, digamos, a lo Singapur, porque pues, es un país cuya democracia pues, es limitada. El tema mentalidad, ya que lo había mencionado antes Catalina, cuando es cambiar el chip no es tan fácil porque a veces se requieren años para que una persona pase de tener la mentalidad, por ejemplo, de empleado a independiente o de empleado a empresario. Y a veces hay gente que le pasa que por diferentes circunstancias de la vida le toca a las malas volverse empresario de un día para otro. ¿Cómo lograr que esas transformaciones sean menos dolorosas o tener una cultura mucho más abierta a proyectos de negocios aventureros, que es realmente la palabra, el origen de la palabra emprendedor? Pues yo lo que digo es que esto es contagioso. Entonces uno dice, oye, ¿y a mí por qué no se me ocurrió hacer esto del de al lado? Tengo un caso de una persona que la echaron de una multinacional y hoy en día tiene una empresa que no sabe qué hacer con toda la caja que está generando. Entonces todos los que salieron de esa multinacional con él dicen, oye, ¿yo por qué no me puse a emprender como este colega? Entonces esto es contagioso. No, yo creo que nada lo anima uno más que ver al de al lado que lo hizo, ¿no? Ese tema colombiano de, oye, si él pudo, ¿yo por qué no voy a poder? Yo creo que ese cambio de mentalidad se está dando. Yo creo que uno entre más habla con los jóvenes, más los ve orientados a que tienen que crear su propio empleo y no a buscarlo. Y creo que la generación que está hoy en día, digamos, en el mundo empresarial está mirando, que es un buen primer paso, hacia el tema de invertir. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que conformarnos con invertir en un fondo de pensiones o de golpe lo clásico que es tener un localito? ¿Por qué no puedo hacer una apuesta en una empresa que me parece interesante, acompañarla y que eso me genere un retorno? Eso lo estamos empezando a ver en muchos de los funcionarios de muchas de las empresas grandes de este país que están en el primero y en el segundo nivel que dicen, oiga, yo ya solucioné el tema de mis hijos. Todo ese tema del crecimiento de la clase media te lleva a eso, a que haya más recursos y nosotros estamos haciendo un trabajo muy juicioso tratando de involucrarlos en este tema de la inversión, advirtiéndoles que esto es de alto riesgo, pero si ya tienen solucionado su tema de pensión, si tienen solucionado el tema de la educación de sus hijos, pues esto es una apuesta muy interesante y hay gente que ha tenido ya unos retornos bien interesantes. Por último, uno se imaginaría que la gente que tiene muchos recursos, mucho capital, es la que tiene reservada ese espacio para los capitales semilla, los capitales de alto riesgo, pero de la respuesta anterior veo que no, que hay posibilidades para pequeños inversionistas, de pronto con, no sé, fondos. ¿Cómo logran esa financiación cuando son equipos de grandes número de personas, pero pequeñas inversiones? Hay redes de ángeles inversionistas que están funcionando cada vez mejor en el país. Hay inversiones directas por parte de personas que dicen, me interesa meterme ahí. Hay a veces amigos que, digamos, hay una especie de natillera un poco más regulada, para no llamarla fondo, porque no están actuando propiamente como fondos todavía. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que
todo ese tema de ese mundo de la inversión de riesgo, ese mundo del emprendimiento, lo tenemos que hacer a la colombiana. Entonces, eso es un poco ha sido el trabajo de Impulsa, lograr que haya más empresas en este país que crezcan de manera extraordinaria, jalonados por la innovación, pero que no se puede copiar la receta de ningún lado, que tenemos que entender que hay redes de ángeles inversionistas, pero que eso lo tenemos que adaptar a la realidad nacional, que sabemos que hay todo un tema de acercarse a los fondos de inversión, pero que eventualmente hemos logrado que más gente se venga metiendo al mundo de los fondos paulatinamente. Y en efecto, ese es un paradigma. Antes uno pensaba que son los grandes capitales, pues esos grandes capitales quieren grandes retornos porque les queda un poco más difícil menudear de alguna manera. Entonces hay algunos fondos más pequeños, grupos de personas que dicen, oiga, a mí me interesa de pronto meterme en eso, y han sido sujeto en estos 2 años de mucho interés y han, digamos, avanzado mucho, enriqueciendo y dinamizando mucho la industria de financiación en etapas más tempranas. Gracias a Catalina Ortiz de Impulsa, hoy aquí en el Diario La República.